La Universidad Nacional Abierta, su vicerrectorado académico y la carrera de Educación, mención Dificultades de Aprendizaje, presentan Modelo de la Diversidad Funcional por el profesor Jesús Muñoz Rodríguez. Bueno, quiero decir algunas cuestiones antes de empezar un poco a hablar sobre diversidad funcional. En primer lugar, me gustaría deciros que no represento al Foro de Vida Independiente y Libertad, que es de donde surge el movimiento de la diversidad funcional. Sí es cierto que pertenezco a él, desde hace tiempo estudio, desde hace tiempo trabajo este tema, pero me considero una persona que simplemente aprende de las personas que están en el foro, que intenta adaptar la idea, la filosofía, los fundamentos a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, y simplemente soy un mero transmisor que vengo a título personal, así que las equivocaciones, que tendré muchísimas, serán a título individual y no del movimiento de vida independiente en España. Otra cosa que también surge, ¿no?, de estos debates, de estas experiencias que estoy llevando en estos días, sobre todo ayer tuve la oportunidad de conversar con algunos de ustedes. Y bueno, esto es una mala noticia. La verdad que no puedo representar al Gobierno español ni traerle la experiencia positiva de cómo se ha adaptado en España el modelo de la diversidad al ámbito educativo, porque en España no hay modelo de la diversidad en el ámbito educativo. Me gustaría poder transmitir las experiencias positivas, pero luego, si queremos, en el debate podemos hablar sobre cómo estamos en España y cómo se está implementando este sistema. Pero, desgraciadamente, el modelo español no es de la diversidad funcional. Bien, después de estas malas noticias, seguimos con ellas. No. Tengo una presentación que iré exponiendo a lo largo, pero realmente, y cuando se me ha nombrado, me gusta realizar otras formas, hacer las cosas de manera más creativa. Y esto tiene que ver mucho con el movimiento de la diversidad. Es decir, no podría yo aprender si simplemente me subo aquí en el atril y estoy hablando de manera direccional. Necesito una retroalimentación. Esa retroalimentación se me ha dado durante estos días y anoche mismo me hubiera gustado hacerlo en Internet, no tuve la oportunidad de hacer otra presentación. Puse algunas notas en una libretita que no quiero que se me olviden y voy a ir también, que esto es nuevo para mí, ir diciendo en base a estas anotaciones. Por eso lo primero que os voy a pedir, en la medida de las posibilidades que estoy viendo, que las personas que están en esta mesa se cambien de sitio, por favor. Les va a tocar, si se puede, movimiento. Necesito que se cambien de sitio. Yo seguiré en este sitio. Muchas gracias. Esto es como cuando ustedes van a una obra de teatro y dicen, va a participar el público y todo el mundo. Madre mía, que no me toque a mí, pues nos va a tocar a todos. Nos va a tocar a todos porque el modelo de la diversidad, hablar de diversidad funcional, como se ha dicho anteriormente, implica muchísimo más que un cambio de terminología. Implica mucho más que cambiar el concepto de discapacidad por diversidad funcional. Implica un cambio estructural. Y nosotros ya a partir de aquí estamos empezando a cambiar cosas. Por lo pronto no hemos cambiado de sitio. Habría que empezar por algo. Lo primero que tenemos que tener claro, como se ha dicho anteriormente, que este cambio de terminología implica un cambio de paradigma, un cambio de modelo, implica empezar a deconstruir las cosas. Implica, sobre todo, empezar a caminar antes de echar a correr. Es decir, como decimos nosotros en España, no empezar la casa por el tejado. Es cierto que este cambio de paradigma, este cambio de modelo, considero que es un momento perfecto para poder cambiarlo. Por eso en la imagen que ustedes ven pone hace un tiempo perfecto para vivir un momento histórico. Yo creo que este es un momento ideal para poder empezar a construir la educación inclusiva, una educación en la que todas las personas puedan estar. ¿Por dónde nos vamos a mover en esta intervención?
Empezaremos por los modelos teóricos que fundamentan la discapacidad. Fíjense en la imagen, la frase dice: de qué estás hecho depende la genética, en qué te convertirás la política. Hablaremos sobre esto. También veremos las políticas sociales y de servicios sociales, pero entendidas, aplicadas al ámbito de la educación inclusiva. Es decir, cómo la educación inclusiva puede construir la discriminación de las personas. Y sobre todo hablaremos sobre el término de diversidad funcional y todo lo que implica este cambio de paradigma. Si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Creer es crear. Es decir, es cierto que el cambio de modelo implica un cambio de terminología. Es necesario, pero no es suficiente. Pero es muy importante cambiar la terminología por cuestiones básicas, como por ejemplo, porque las personas con discapacidad, hablaré de discapacidad para no crear confusiones, siempre han sido significativas con connotaciones negativas. Algunos adjetivos, algunas palabras que se han utilizado. Por ejemplo, minusválido, menosvalía. ¿Saben ustedes otro más? Incapacitado, sin capacidad. Idiota. Deficiente, sin eficiencia. Subnormal, por debajo de la normalidad. Anormal. Dependiente, sin independencia. Enfermo. Enfermo. Se piensa que las personas con discapacidad están enfermas, sin salud. Siempre con connotaciones negativas. Fíjense lo que puede repercutir también a nivel de refuerzo positivo, de que siempre se esté nombrando a esas personas con lo que no son capaces de hacer, con lo que no son, en vez de con lo que son. Cuando he cambiado de sitio, ¿ustedes qué han sentido? De verdad. ¿Para dónde me voy? Es decir, un poco una incertidumbre de hacia dónde voy. Porque nosotros nos hemos sentado aquí, para las personas que no lo puedan saber, con un cartelito que decía nuestro nombre, nos identificaba. Al cambiarnos de posición, ya no nos identificamos con la etiqueta que nos habían puesto. Estaba perdido y mi posición en la mesa había cambiado. Fíjense que el término no solo define a las personas, sino también te posiciona estructuralmente ante algo. A nosotros nos posicionaba esta etiqueta en la mesa. Las personas con discapacidad, al hablar de discapacidad, se les posiciona siempre por debajo de las otras personas. Con personas como disciudadanos, con menos derechos, con una posición inferior. Además, el lenguaje no solo define realidad, sino que también la construye. Y no te dice lo que eres tú, sino lo que soy yo, que lo estoy definiendo. Por ejemplo, en esta imagen, ¿ustedes qué ven? Una naranja. ¿Qué más? Fíjense, pueden ser todas estas cosas. Una fruta, puede ser un cítrico, una naranja, un pomelo, un matemático te puede decir que es una esfera de color naranja, un cocinero te puede decir que es un postre, un zumo, una semilla. Mi madre diría que es 0,5 euros que vale el kilo. Es decir, las cosas no son lo que son, no son en sí mismas, sino también como nosotros las vemos. Fíjense la importancia también del cambio de término. El cambio de término implica también, como se está diciendo, un cambio de paradigma. Quizás incluso me atrevería a decir que es más importante el cambio de paradigma que el cambio de término. Es importante el cambio de término por todo esto que estamos diciendo, por cómo se construye la realidad a través del lenguaje. También deben saber ustedes que el término de diversidad funcional surge de las propias personas con diversidad funcional, surge de las propias personas con discapacidad, que no querían ser nombradas, como estábamos diciendo, siempre con connotaciones negativas con aquello que no podían ser capaces de. Siempre, a lo largo de la historia, las personas sin discapacidad hemos nombrado a las personas con discapacidad. Todos los términos anteriormente eran salidos de las personas sin discapacidad. No solo los términos, sino también la manera que tenían que vivir. Siempre le hemos dicho cómo tenían que vivir, qué tenían que hacer. Hemos modulado la vida los otros. Pues este término surge de las propias personas con diversidad funcional y además, si eso es importante, también te posiciona de una manera.
yo siempre lo equiparo como una camiseta de un equipo de fútbol, de un equipo deportivo. Tú te pones la camiseta y te identificas con esos colores, te identificas con el equipo, con su forma de jugar. Pues igual pasa con el término diversidad funcional. Al utilizarlo no está vacío de contenido, te posiciona, te identifica con un cambio total que luego veremos de paradigma. El cambio total tiene que ver con estos modelos de tratamiento social de la discapacidad que ustedes, imagino, conocen. Los modelos de tratamiento social, me gusta decir que son maneras de pensar que generan formas de hacer que delimitan las condiciones de vida. En la manera que yo piense que es una persona con discapacidad, en la manera que yo me posicione ante la discapacidad, haré unas actuaciones u otras, en cualquier ámbito. Veremos esto. Los modelos son explicaciones de la realidad, surgen a posteriori de la realidad, son formas para explicar la realidad, cualquier modelo teórico. Sí es cierto que se identifican en momentos históricos determinados, pero en mayor o menor medida coexisten en la realidad. Luego vamos a ver de qué manera. En un primer modelo de prescindencia surge en la Grecia antigua, en la época romana. Se decía que la discapacidad está originada por el enojo de los dioses o por castigo divino. ¿Qué se hace con las personas con discapacidad? Pues la sociedad dice que son una carga que además albergan mensajes diabólicos sin entrar en connotaciones más religiosas. ¿Qué intenta hacer la sociedad? La sociedad lo que quiere es prescindir de las personas con discapacidad. Lo hace a través de dos submodelos principales, el submodelo eugenésico y el submodelo de la marginación. El submodelo eugenésico en la antigua Grecia, en la antigua época romana, lo que hacían era matarlo directamente. Una vez que nacía se iban a un monte y de ahí lo tiraban. De hecho, hay muchas películas que reflejan todo eso, muchas lecturas que reflejan eso. En la actualidad esas prácticas como tales no se ven, afortunadamente, pero hay otras más sutiles. ¿Ustedes saben cuáles son? Los dejan encerrados. Eso sería el submodelo de marginación, que surge en la Edad Media, es decir, apartar a las personas con discapacidad. Pero el submodelo eugenésico, el aborto, por ejemplo, el aborto selectivo. Es decir, es un tema muy delicado que ciertamente implica otras reflexiones, otros debates, pero visto desde el modelo de la diversidad, visto desde el paradigma de inclusión, con el aborto, independientemente de que se crea que el feto es una persona o no, independientemente de ese debate, si nosotros abortamos a una persona con discapacidad, estamos haciendo una selección de las personas que queremos que haya en la sociedad. Esto me recuerda, salvando las distancias, lo que pasaba en la época del nazismo alemán, por ejemplo. Se pensaba que había una raza aria, ese hombre blanco, y todo lo que no fuera parecido había que exterminarlo. Pues desde el modelo de la diversidad, de esta connotación, fíjense que el modelo eugenésico también, el submodelo eugenésico, tiene algo de estas prácticas. Y luego, como bien han dicho ustedes también, el submodelo de la marginación, eso sí lo vemos muchísimo más claro, es decir, apartar a las personas con discapacidad. Hay muchísimas casas que viven encerrados en un dormitorio, simplemente todo el día. Bien. Surge otro modelo médico rehabilitador con el avance científico en la Primera, Segunda Guerra Mundial, también por todas las mutilaciones de la guerra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se intenta explicar? De alguna manera dice que el origen de la discapacidad, por supuesto, no está en motivos religiosos, sino que son científicos, por alguna amputación, alguna mutilación. Y se piensa que las personas con discapacidad ya no son inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida que se rehabiliten o se habiliten a las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que nosotros, una persona con discapacidad, logremos que adquiera las mismas capacidades que otra persona, es decir, en la medida que una persona que, por ejemplo, le falta el miembro inferior, las piernas, logremos que tenga una prótesis, se parezca más a lo que es la norma, una persona con dos piernas, estaremos haciendo una mayor rehabilitación. Esto se puede llevar a todos los sentidos, al nivel cognitivo, al nivel físico, a todos los sentidos. Lo que queremos es rehabilitar para que logre adquirir unas capacidades que son las que todo el mundo tiene. Eso implica otra reflexión que luego veremos. El pensamiento en el modelo médico rehabilitador. ¿Ustedes conocen la película Mar Adentro?
de Ramón Sampedro, una película española que tuvo muchísimo éxito. Bien, pues la escena que ustedes van a comprobar, el lenguaje, en la conversación que están, define exactamente qué se piensa en el modelo médico rehabilitador. Ramón, ¿por qué morir? A ver, quiero morir porque la vida para mí en ese estado, la vida así no es digna. Si finalmente vamos a juicio, te preguntarán que por qué no buscas una alternativa a tu incapacidad. ¿Por qué rechazas, por ejemplo, la silla de ruedas? Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas de lo que fue mi libertad. ¿Por qué morir? Dice, porque vivir así... le dice, ¿por qué no aceptas la silla de ruedas, no? Dice, porque aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas de lo que fue mi libertad. Prefiere morir porque su vida así no merece la pena. No es digna. No es digna porque como no tiene dos piernas, las tiene pero no puede moverse y no tiene los apoyos necesarios, prefiere prescindir de su vida, prefiere morir. Y aceptar la silla de ruedas no es lo que todo el mundo tiene. Las personas, por lo regla general, no se desplazan en silla de ruedas. Por eso decide morir. Surge otro modelo, el modelo social, el modelo de vida independiente, bueno, aunque son movimientos diferentes, pero confluyen en un punto. En los Estados Unidos, también en el Reino Unido, en Inglaterra, en los años 60 y 70, que utilizando un poco la comparación de Ramón Sampedro, decía, bueno, pues sí, es ciertamente una vida así parece que es menos digna, pero no es menos digna porque no tengas el mismo valor como persona, sino porque la sociedad no te da los apoyos necesarios, porque vives en una segunda planta, porque estás en una cama que no es articulada, porque no tienes los apoyos suficientes para poder movilizarte y estar en una silla de ruedas, no tienes un ascensor donde bajar, si bajas el entorno, tu ciudad no es accesible. Entonces las personas, el modelo social parte que si la sociedad, en la medida que la sociedad es accesible, las personas pueden desarrollar las mismas potencialidades igual que todo el mundo. Eso luego lo veremos aplicado al sistema educativo. En la medida que la sociedad elimine las barreras, todas las personas pueden desarrollar sus potencialidades. Vamos a intentar ver un vídeo que expresa el modelo social. ¿Que aún siguen existiendo efectivamente prejuicios hacia las personas con discapacidad? ¿Crees que se está avanzando en cuanto al pensamiento de la sociedad? El avance es significativo y es innegable, pero también es una realidad que es preciso de ir luchando contra todavía esos prejuicios que perviven, ¿no? Y que acompañan a la discapacidad como sinónimo de desgracia, de lástima, como lo peor. Y insisto, la cuestión es si somos capaces de garantizar los medios precisos, la discapacidad no tiene que convertirse porque en una mácula o en una impronta que determine el vivir, sino que por el contrario, que después de la discapacidad hay vida como puede haber en otra cuestión o en otra persona. La discapacidad no es una esencia, sino que es un complemento circunstancial. Entonces, en la medida que se facilita la accesibilidad universal y los apoyos individuales, pues lo que florece al final es la capacidad. En un resumen se podría decir eso, que la discapacidad es una circunstancia más, una condición de todas las personas. Y en la medida que la sociedad posibilite los apoyos necesarios, todas las personas pueden desarrollar sus capacidades. Así, la verdad que el modelo social da respuesta a todas estas cuestiones, pero realmente el modelo social, como hemos dicho, surge en los años 60 y aún así, a día de hoy, las discriminaciones a las personas con discapacidad se sigue vulnerando sus derechos. Y a partir de ahí, y es lo que a todos ya nos implica, en España surge el movimiento, dentro del movimiento de vida independiente, dentro del Foro de Vida Independiente y Libertad, surge el modelo de la diversidad. El modelo de la diversidad, aunque también me gusta señalarlo en esta película de Shrek, dice, yo no tengo ningún problema. Es el mundo el que parece tener un problema conmigo. Que bien es una frase del modelo social también. Pero además la película añade una cosa que es modelo de la diversidad total. Que al final no se convierte en príncipe. Sigue siendo esa misma persona. Y su mujer se convierte en ogro. Bien, ¿qué quiere decir eso?
Pues que en el modelo de la diversidad no es un modelo que está en contra del modelo social. Es el modelo social más otras cuestiones que ahora veremos. Eso es muy importante también que ustedes lo tengan claro. El modelo de la diversidad complementa al modelo social. El modelo de la diversidad es un modelo más teórico entendido porque es un modelo que se sustenta en principios bioéticos. Anoche, reflexionando sobre esto, intentaba, de alguna forma, aterrizar los principios bioéticos del modelo de la diversidad con aspectos más concretos. Parte el modelo de la diversidad, como insisto, de muchos fundamentos, pero voy a destacar solo 3 fundamentos. El principio es que el modelo de la diversidad dice que la diversidad funcional, la discapacidad, es una cuestión de derechos humanos. Si bien el modelo social fomentaba los derechos civiles, el modelo de la diversidad dice que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Bien, luego veremos todo eso que implica. El segundo aspecto es el respeto por la diversidad de las personas. No hay que prescindir de ellas, modelo de prescindencia, no hay que rehabilitar, entiéndese esto, no la rehabilitación médica, sino social, es decir, que tu vida no esté medicalizada. No hay que centrarse tanto en la rehabilitación de las personas para que todas sean iguales. Además de una pequeña rehabilitación no social, sino médica, en la medida de sus funciones, siempre que la sociedad apoye, siempre que la sociedad sea accesible, además hay que respetar la diversidad. Respetar la diversidad implica un cambio estructural de mentalidad, que en la última parte veremos a ver. Y en la última parte es muy importante 2 concepciones. Uno, la dignidad. Es muy importante respetar la dignidad dentro del modelo de la diversidad. La dignidad tiene 2 excepciones. Entiendo que esto es como una clase teórica y además veo que están cogiendo apuntes. Me encantaría que fueran mis alumnos porque son muy educados. Los míos hablan mucho más, no me dejan apenas hablar. La dignidad tiene 2 excepciones. Una que es la dignidad extrínseca, es decir, que se cumplan los derechos, no solo que se regulen, sino que también se cumplen. Si se cumplen los derechos, se respeta mi dignidad. Y la dignidad intrínseca, es decir, que todas las personas tienen el mismo valor. Esto es una declaración de intenciones, pero si yo les pregunto, ¿todas las personas tienen el mismo valor? Deberían tener el mismo valor, pero ¿lo tienen en la práctica? ¿Ejemplos, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? ¿Perdón? Los presos. La vida en las cárceles, en ciertas prisiones, ¿sus condiciones de vida son iguales? Una vez que salen, ¿siguen teniendo las mismas posibilidades? Las personas que llaman tremendamente, que es muy fuerte, personas irregulares, personas en situación irregular, inmigración irregular. Allí en España dicen que son personas ilegales. ¿Personas ilegales? En todo caso, en una administración, digamos, en un reglamento son personas que su reglamentación no está adecuada. Es decir, son personas en situación irregular, pero nunca una persona ilegal. Fíjense que la vida no tiene el mismo valor. Vamos a ver una pequeña entrevista de apenas 2 minutos que refleja, por supuesto, muchísimo mejor que yo, todo lo que implica el modelo de la diversidad. ¿Qué somos? ¿Discapacitados? ¿Diversos? Se lo voy a preguntar a un amigo, Javier Romanach. Javier, eres pensador, escritor, activista por derechos humanos y siempre que hablo contigo hablamos de la misma pregunta. Espero que hoy por fin me resuelvas qué somos, personas con discapacidad o diversos funcionales. Pues Gemma, yo creo que la respuesta es qué queremos ser. Es decir, personas con discapacidad, discapacitados, es como nos han definido siempre los demás. Entonces, en cuanto algunos nos hemos puesto a pensar, nos hemos dado cuenta de que eran ellos los que nos definían por lo que no podíamos hacer, por las capacidades que nos faltan. Pero ellos a sí mismos no lo hacen. Ningún ser humano vuela y no ninguno se llama ser discapacitado volante, ¿no? Entonces son ellos los que nos han definido. Cuando nosotros nos hemos empezado a definir nosotros mismos desde nuestra propia realidad, nos hemos dado cuenta de que lo único que nos pasa es que somos personas que funcionan de una manera distinta a la media estadística de la población. Y de ahí el término diversidad funcional. En realidad todos tenemos capacidades diferentes. Es más profundo porque si nos empezamos a definir por nuestra capacidad y a valorarnos por nuestra capacidad, ¿qué ocurrirá cuando no las tengamos? ¿Qué ocurrirá cuando tengamos Alzheimer?
¿Qué ocurrirá con las personas que parece que no tienen ninguna capacidad? Entonces, huimos de la valoración de la persona por su capacidad porque no creemos que sea lo relevante para un ser humano. Lo relevante para un ser humano es simplemente ser humano. Y las vidas de todos los seres humanos deberían valer lo mismo. Y todas las personas, independientemente de su diversidad, deberían tener los mismos derechos en esta sociedad. Totalmente de acuerdo, Javier. Bueno, haciendo un pequeño resumen, me quedo con dos cosas. Una es que Javier dice, fundamentando el modelo de la diversidad, es que todas las personas realizamos las mismas funciones o intentamos realizar las mismas funciones, pero de manera diversa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, para venir hacia la atriz me he levantado y he utilizado mis dos piernas para venir. Otra persona lo haría en silla de ruedas, o con un apoyo, con un bastón, o con un intérprete. Por ejemplo, yo me estoy comunicando con vosotros a través del micrófono, a lo mejor necesitaría un intérprete para poder signar mis palabras. Bien, todos realizamos la misma función, pero de manera diversa. Y otra cuestión muy importante que tiene que ver con la autonomía moral, es decir, que no hay que hablar de capacidades, sino de dignidad. Porque ¿qué pasa con las personas que pierden sus capacidades? Una persona con Alzheimer. ¿Qué pasa cuando mal pensamos que las personas con discapacidad intelectual no pueden tomar decisiones? ¿Qué pasa con todos los procesos de incapacitación? Allí en España, hasta hace muy poco, a las personas con discapacidad intelectual que no podían tomar ciertas decisiones se les incapacitaba judicialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que otra persona toma las decisiones por ellas. Eso dentro del modelo de la diversidad es impensable. Además, es un axioma, todas las personas pueden decidir por ellas, en mayor o menor medida, con uno apoyo o con otros, pero todas las personas pueden decidir por ellas. Por eso se apuesta no por un modelo de sustitución. Es decir, si yo tengo una discapacidad intelectual y no puedo hacer ciertas reflexiones o no puedo decidir en ciertos aspectos, no por ello hay que incapacitarme para todas las decisiones. Quizás no puedo comprar una casa, pero sí puedo comprar los alimentos, la comida del día. Necesito unos apoyos para tomar esas decisiones, pero no sustituir todas mis decisiones, mi capacidad de elegir, mi capacidad de decidir sobre mi vida. Pues esas son las dos cuestiones principales que destaco de este vídeo. Que son políticas sociales, y al fin y al cabo, como antes decía bien el profesor Alexander, y aquí se estaba diciendo que el cambio de terminología implica un cambio de paradigma, es decir, implica un cambio en todas las políticas. Porque ya que ustedes saben un poquito más del modelo de la diversidad, para hacer efectiva que todas las personas puedan tomar sus propias decisiones, imagínense todo lo que tendríamos que cambiar. Tendríamos que cambiar, por ejemplo, si queremos una educación inclusiva dentro del modelo de la diversidad, los aspectos físicos, como se ha dicho en el modelo social. ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho que nosotros nos empeñemos en que en nuestra universidad tengamos una educación inclusiva, si la persona con discapacidad está en una cama y no se puede levantar, ya no hay modelo de la diversidad. Si esa persona no tiene los apoyos necesarios para poder asearse, no hay modelo de la diversidad. Si esa persona no tiene los apoyos necesarios y suficientes para poder alimentarse, desayunar como todas las personas, no hay modelo de la diversidad. Si una vez que esa persona se ha podido levantar, duchar, asearse, desayunar, tiene que desplazarse hasta la universidad y la ciudad no es accesible, no hay transporte accesible, no hay modelo de la diversidad. Si aún así, imagínense que la ciudad es totalmente accesible, que hay rampas, que hay autobuses con todos sus servicios, no uno, no un autobús para toda la ciudad de Caracas, todos, que con todas sus pasarelas, sus rampas funcionen, todas. Si aún así, que imagínense que todo eso fuera perfecto, si las personas que están conduciendo su coche, su auto, no respetan las normas de circulación, no hay modelo de la diversidad. Ayer estaba paseando por aquí y hay una cosa curiosa, que no se respeta las señales de tráfico. Cuando está en rojo, está en verde. Cuando está en verde, está en verde. Es por mucho que haya rampa, y de hecho lo había rampa, los coches estaban pegados. Era imposible que, por ejemplo, una silla de ruedas pasara. Los semáforos tardaban muy poco. Era imposible que una persona con dificultad auditiva o visual pudiera en ese tiempo caminar de una acera a otra. Todo eso implica también el modelo de diversidad. Todo eso hay que hablar cuando se habla de una educación inclusiva. En vez de hablar de diferencia, hablar de diversidad. Porque si analizamos el término, la construcción que implica la diferencia, algo es diferente en base a otra cosa. Yo soy diferente en base a Alexander o a otra persona.
Es decir, me posiciono como yo normal y todo lo que no sea como yo normal es diferente. Diferenciamos para una cosa muy sencilla y ustedes lo van a saber claro. Para clasificar las distintas clasificaciones de discapacidad que hay. Eso es una forma de diferenciar. Y no solo clasificamos, sino que dividimos. Cuando estamos trabajando la diferencia, estamos clasificando y dividiendo. En cambio, la diversidad incluye. No hay nada, no hay una norma, todos somos diversos. Lo que necesitamos es apoyar a las personas. No divide, multiplica. Por tanto, no hay que hablar de diferencia, sino hablar de diversidad. ¿Esto qué implica, de forma aún más práctica? No hablar de integración, sino de inclusión. Es decir, no son las necesidades de las personas las que se adaptan al sistema educativo. No son las necesidades de las personas las que se deben de adaptar al sistema educativo, sino el sistema educativo el que se tiene que adaptar a las necesidades de todas y cada una de las personas. Cambiar el paradigma de la integración por el paradigma de la inclusión. ¿Cómo podríamos hacer todo esto? Principalmente con un cuerpo jurídico, es decir, con los derechos. Es fundamental que todo este cambio estructural de paradigma tenga un soporte jurídico, un soporte donde, si hay discriminaciones, podamos recurrir. Los derechos, me gusta decir que no es algo que te deban dar, es algo que no te pueden quitar. Aquí tiene una presentación en pictogramas y esto forma parte de la Convención de la ONU. Ahora os hablaré brevemente de qué es la Convención. Es importante tres cosas que a veces se nos olvida y son muy sencillas. Que las personas con discapacidad tienen derechos y humanos, estamos hablando. Además, que los gobiernos, que las administraciones, que nosotros, que las asociaciones, todos, tenemos que velar porque se cumplan esos derechos. Y que además, que si no se cumplen esos derechos, debemos de denunciarlos. Debemos de denunciar las discriminaciones que vulneran los derechos. Para ir terminando, es muy importante, hay una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que España firmó y ratificó en el 2008. Y que, como ustedes ven aquí, que es de muy mala educación señalar, Venezuela todavía no la ha depositado. Es el único marco jurídico que tiene aspectos del modelo de la diversidad. Esto te compromete, básicamente, las personas, los estados que depositen, que firmen, ratifiquen y depositen, que son tres procesos diferentes, la Convención de la ONU, están obligados a que todas, absolutamente todas sus acciones entren dentro del marco del modelo de la diversidad. España tiene firmado, ratificado y depositado la Convención y el año pasado tuvimos que cambiar todas las leyes del cuerpo jurídico, no solo las que regulaban a las personas con discapacidad, sino a todas, porque apostar por el modelo de la diversidad es apostar por una sociedad muchísimo más inclusiva y, como se está diciendo, necesita un cambio total del paradigma. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención.